Muy bien, estamos ya en el segundo viernes donde repasamos las predicaciones de los días domingo acá en la Iglesia Cristiana Barrio Nuevo y nos gusta compartirlas con vos para que podamos estar atentos en la semana y participar un poco de lo que fue la lectura individual, ¿no? De cada uno, qué nos pasó, qué nos quedó ahí, algunas preguntas en el tintero, ¿eh? Y si querés seguirnos, la lectura está en Facebook, en nuestra página, los principales versículos que se convirtieron el día domingo. ¿Dónde lo encontrás? En Facebook, nuestra fanpage como Iglesia Cristiana Barrio Nuevo. Ahí está el resumen de lo que fue la predicación del día domingo. Y tiene como título, seguimos con el título, Lecciones Dolorosas de División, parte Chu. 2. ¿Vamos a seguir 4 hasta el número 4? Muy probable, sí. ¡Apa! Muy divisorio, ¿eh? Y es que es la división del reino, así que... Claro. Tiene mucho contexto para todas las grandes divisiones que aparecen en el libro. Claro, bueno, ahí el pastor ya nos dio el adelanto de que se va a tratar de la división de Israel y de Judá. Así que bueno, eso. No, lo que pasa es que, bueno, lo que fue llevando a la división del reino. La constante de reyes que no eran según el corazón de Dios, como David, y que fueron prácticamente destruyendo la posibilidades de poder ser una nación que significase luz para las demás, y terminaron tanto el Israel del norte como Israel del sur, Judá en el sur, deportados, ¿no? Con muchos años de diferencia, pero terminaron deportados. Y la verdad que tiene una nota de tristeza todo el libro por la condición moral, espiritual de los reyes. Aunque hubo reyes que fueron partes de avivamientos, pero la verdad que en términos generales Israel terminó dividida y cautiva en otros lugares, ¿no? Bueno, el pastor utilizó el ejemplo de 3 personajes, que es Salomón, el primero, el segundo Roboam, su hijo, y Jeroboam, que viene a ser siervo de Salomón, que viene a constituirse como el nuevo rey de la división, ¿no? De Israel división, ahora. Sí. Así que bueno, un poco de eso. Las 3 historias más o menos son bastante familiares para nosotros, y si no, bueno, te las vamos a ir contando acá. La historia de Salomón, sabemos que en sus años de vejez desvió su corazón a causa de la idolatría por la cantidad de mujeres que tenía. Dio el número, pastor. Era como mucho, ¿no? Y sí, y era el hombre más sabio del mundo y no pudo, ¿eh? Lo que pasa es que lo habíamos explicado, que era una intencionalidad comercial también y de internacional, de establecer vínculos con otros países casándose con las mujeres. Con princesas, doncellas, y después establecían líneas de comercio, pero que traía justamente la religiosidad de cada lugar, la idolatría de cada lugar, y ya desde esos tiempos se acostumbraba a construir en un territorio donde la princesa era extranjera o donde hubiese personas de otras nacionalidades, en una tierra extranjera, construirles templos que les hicieran en memoria del lugar donde vivían o a los dioses que adoraban. Sí, de estos personajes así que lo hemos visto en otras ocasiones, de personas con mucha luz, sí, de personas en constante comunicación con Dios. En el caso de Salomón, el hombre más sabio de la tierra, ¿cómo terminan, pastor, teniendo tanta luz y después tanta oscuridad? Porque para los que más o menos estamos familiarizados con la historia, sabemos que es escritor del libro de Proverbios, donde él mismo aconseja a los jóvenes no desviar el corazón por las amistades, por las mujeres, él mismo lo escribe, por los vicios, por las cosas de este mundo. Después escribe el libro de Eclesiastés, después escribe el libro de Cantares. Entonces, una persona con tanta luz, con tanta comunión con Dios al principio, ¿cómo puede? Me cuesta a mí concebir la idea de esa misma persona adorando a otros dioses. Bueno, habíamos mencionado, que no lo hacíamos doctrina, ¿no? Pero habíamos mencionado que
la Biblia se encarga de describir que en su vejez las mujeres inclinaron el corazón de él a la idolatría, hizo lo malo delante de Jehová, su corazón no fue perfecto. Hablamos de esas limitaciones, ¿no? Que cuando... Que a propósito, como vos bien lo decís, él mismo escribió, como por ejemplo en el libro de Eclesiastés habla del periodo donde uno envejece y ya los días son malos y todo, hay una descripción poética extraordinaria de las limitaciones físicas que vamos a tener en la vejez. Todavía eso llama más la atención porque él lo tenía descrito y presente. Su filosofía de vida había pasado por todos los puntos cardinales, para decirlo de alguna forma, y llegaba a la buena conclusión de decir que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, como un recordatorio constante de que debíamos tener temor del Señor, aún en su investigación, en su curiosidad, que era buena tenerla y es muy buena tenerla. Se olvidó de ese principio. Los principios tienen que regir toda nuestra vida, desde la juventud hasta la vejez. Ese principio fue olvidado, ¿no? Y el temor al Señor fue, a ver cómo se los puedo explicar, maquillado con la idolatría, ¿no? Porque normalmente también pasó en el caso de Jeroboam, se construía templos e ídolos o imágenes con el fin de adorar a Dios igual, ¿no? Es como que adoramos a Dios igual. Jeroboam decía, acá están los becerros, el Dios que te sacó de Egipto. Esa mezcla que es tan propia de esta época, ese sincretismo, ese pensamiento de nueva era, sumado a la confusión y las limitaciones de la vejez, hicieron que Salomón se olvidara del principio el que él mismo había establecido, que había dicho, que era el temor al Señor, ¿no? También lo que decías en predicaciones pasadas de las consecuencias del pecado, ¿no? Que por ahí yo lo veo así, como que Salomón al final de su vida cosechó todo lo que sembró en principio. Uh-huh. Porque aunque empezó bien, después cuando empezó a hacer esos acuerdos con las demás naciones, cuando empezó a tener un montón de mujeres, o sea, todo eso fue como acumulando hasta que en un momento explotó. Claro. Sí, no, era parte de esas muy malas decisiones, que él tenía claro que no era, la ley lo prohibía, ¿no? La ley misma decía sobre los reyes, inclusive, adelantándose a la época, sobre el comportamiento y la conducta que tenía que tener el rey. Y vemos cómo transgrede, ¿no? Constantemente, o por ejemplo la formación de un ejército con cantidad enorme de caballos, que eso hablaba de poderío militar de esa época, que también estaba mal. Después convertirse en una persona que redoblaba los impuestos al pueblo y lo esclavizaba. Habíamos dicho que tenía un perfil más parecido a Faraón de Egipto que al rey David, su padre, ¿no? Y todo fue trayendo la fragmentación del reino, de su propia casa, ¿no? Su propia conducta. Creo que es válido pensar siempre en que tenemos la necesidad de volvernos a los principios, ¿no? Siempre tenemos que tener establecidos nuestros principios, escudriñar nuestros caminos y volvernos al Señor, palabras de Él, ¿no? Podemos decir, escudriñar nuestros caminos, volvernos al Señor, porque ahí es desde donde nunca tenemos que irnos, ¿no? La confianza en nuestra propia sabiduría, obviamente puede terminar con resoluciones como esta, ¿no? Tan graves para Israel y tan graves para Salomón también, ¿no? Pero sobre todo para el pueblo. Es muy triste la división de Israel, muy, muy triste, pero era algo que iba a suceder. Obviamente que no se escapa el control de Dios. Los profetas puestos por el Señor se encargaban de explicarle a Roboam que no se enfrentara a sus hermanos porque Dios había decidido que fuese así, consecuencia también del pecado de Salomón, ¿no? Volviendo siempre a lo que trato yo de pensar o de reflexionar en la cosmovisión que tenía Dios acerca de toda esta situación mientras iba sucediendo, ¿no? Era Salomón, una persona que había tenido la oportunidad de hablar con él y pedirle sabiduría para poder dirigir el reino,
y después verlo, el mismo Señor ya sabe todo, ¿no? Ver cómo iba desviando su corazón. Una persona que había pedido tener dirección de él. Y pienso en la... No soy capaz de concebir cómo siente Dios. Pero sí ser un poco más conscientes de nuestra vida personal. Pues digo, ¿cómo no me voy a asombrar yo? ¿Cómo me causa tanto asombro lo de Salomón si pasa constantemente con nosotros? Claro, es que es todo el tiempo. Por eso dije al principio que hablaba de esta franja etaria, ¿no? De decir, bueno, cuando ya soy anciano, cómo Salomón termina cediendo. Porque va a ser una constante en toda nuestra vida, de principio a final. No porque, a ver si ustedes me entienden, yo tengo muy claro que tengo que tener temor al Señor en esta época de mi vida y servir al Señor y nada me mueve de eso y es verdadero. El asunto es que esa confianza no puede nacer de mi propia seguridad, no puede nacer de mi propia resolución, sino que esa seguridad tiene que nacer de la relación con el Señor. Esa seguridad tiene que nacer de la fe en Cristo. Entonces, al final de mis tiempos, o al final de mi edad, de mi vida, perdón, siendo ya anciano, todo se reduce, todo se reduce, todo se limita. Los miedos parecen ser más grandes todavía, veo sombras por todos lados. Hablando justamente de la pérdida de la visión, ¿eh? Salomón lo describe así, ¿no? Que cuando vengan los días malos, todo se reduce y la confianza en mí mismo también. Empiezo a ser una persona tal vez con un carácter que asombra a otros, porque soy viejo, porque estoy renegoso, porque estoy limitado, porque todo me da miedo, porque todo parece más frágil, y empiezo a encerrarme en mí mismo y a confiar en lo poco que tengo, en lo poco que puedo, y no en el Señor. A los jóvenes obviamente les puede pasar por la imprudencia de creerse que todo lo pueden, justamente al revés. No pueden conquistar el mundo. Claro, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos. Ambas etapas de la vida necesitamos el mismo principio, tener temor del Señor. Pero ese temor del Señor es una decisión de fe de no aceptar los pulsos de mi corazón, de no aceptar lo que mi corazón dicta, sino aceptar lo que la palabra de Dios dice. ¿Comprendés? Sí. Algo que es muy, muy, muy interesante, me pasaba hoy a la mañana, en la tentación de Jesús en el desierto, lo que Satanás le propone al Señor, estamos hablando del Señor, le propone, son todas tentaciones que luego se repetirían a lo largo del ministerio de Jesús, bajo otro disfraz, bajo otra forma, ¿no? Y vemos en la vida de Jesús, obviamente, una vida perfecta, de obediencia perfecta, de principio a fin, Bájate de la cruz, si sos el Hijo de Dios, es lo mismo que... Si sos el Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, o decirle a estas piedras que se convierten en pan, ¿comprenden? Es igual. Y Jesús en la tentación repite principios bíblicos. Esos principios bíblicos son fundamentales para nosotros hoy. Yo lo animo a todos los que están escuchando, si están siendo sometidos a pruebas, a situaciones que van a querer hacer dudar o enredarnos o quitarnos del eje, ¿no? Que es el Señor, que oremos, reprendamos a Satanás con los mismos principios de Jesús, que Jesús nos enseñó. ¿Sí? El no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Oren al Señor diciéndole al Señor: Señor, tu palabra es todo lo que necesito. Tu palabra es todo lo que necesito frente a la confusión, frente a la angustia, frente a la desazón, a la enfermedad, al miedo, ¿no? Tu palabra es todo lo que necesito. Díganle si están, no sé, cediendo o haciendo concesiones, que es lo que hablábamos, haciendo concesiones en el corazón. Oren al Señor repitiendo esto y reprendiendo a Satanás, que solo al Señor tu Dios servirás. Solo al Señor tu Dios servirás. Y solo a Él lo voy a adorar.
Esos principios fundamentales por medio de la fe establecen que nuestro corazón se tenga que sujetar, que nuestro corazón se calme y quede alineado con el Señor, ¿no? Bueno, no lo dije en la predicación, pero lo digo ahora. Para ayudar a pensar sobre cómo el corazón se te puede inclinar para cualquier lado, porque es como lo describíamos en forma, tal vez para que sea práctico, como una palangana que tiene agua y que la puedes inclinar por donde quieras y el agua se cae. Bueno, así es el corazón humano, no podemos confiar en él. Cuando daban los tres personajes, sí. Como que la predicación se tornaba un poco para abajo. En cuanto a decir, el hombre más sabio de la tierra cayó. Si no pudo él, claro. ¿Qué queda para mí, no? Ajá. Y de reconocer que, primero, que no somos mejores que los personajes, que las personas que pasaron esto. Y a mí me dio mucha esperanza cuando lo trazaste con la samaritana. Claro. Ahí es como que entendí el eje del mensaje. Porque ahí es donde es una propuesta de Jesús hacia la samaritana. Estaba leyendo y cuando le dice, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías agua a mí. Uh-huh. O sea, estaba hablando de una propuesta del Señor, que el Señor le iba a proveer, no solamente lo físico, estaba hablando de algo espiritual. Y ahí es como que entendí en lo que decías recién, de que si sale de nuestros esfuerzos, o si sale de, bueno, ahora me voy a poner las pilas, me voy a esforzar para estar mejor con el Señor, siempre termina en fracaso eso, si no lo tomamos de una propuesta del Señor, o si no es algo real del Espíritu en nosotros. Claro. Asociábamos el encuentro de Jesús con la samaritana por la división del reino, ¿no? Que la samaritana decía, en este monte hay que adorar, o en Jerusalén, y la respuesta de Jesús. Pero claro, una vez más, como bien lo decís, es en Cristo donde encontramos la seguridad, solo en Él. Separados de Él no podemos hacer nada, absolutamente nada. En el caso de Salomón, sin juzgarlo, solo por lo que la Escritura dice, el corazón se inclinó, ¿no? Y no podemos confiar en nuestro corazón. Nosotros decimos exactamente al revés como se dice en el mundo, ¿no? Claro. Hacé lo que dicta tu corazón, si lo sentís, hacelo. No para el otro lado. No, exactamente al revés. No confíes en tu corazón. Confía en la palabra de Dios. La palabra de Dios es segura. Y algo que también me llamó la atención es que lo personal que fue ese encuentro de Jesús y la samaritana. Uh-huh. Porque la Biblia se encarga de decir que estaban solos. Los discípulos habían ido a comprar alimento y ellos se quedaron solos. O sea, Jesús estaba esperando a la samaritana. Lo extraordinario es que es una revelación tan pero tan grande, se la da a una mujer que tenía vergüenza de ir a cargar agua, por eso elegía las 12 del mediodía para no juntarse con las otras mujeres, por su conducta de pecado. Le da esa revelación a una mujer que no era ni valorada ni aprobada por la sociedad, porque se las había mandado todas, en su condición y en su fracaso. Y sin embargo le da una revelación extraordinaria. Primero sobre el adorar en espíritu y en verdad, como el Padre está buscando que lo adoren, y después diciéndole, yo soy el Mesías. Claro. Ni más ni menos. Que antes decía que, o sea, todavía no era su tiempo de revelarse, y se lo dice así abiertamente. A una mujer, ¿no? Que en su condición. Bueno, que quede plasmado en los evangelios es algo espectacular para nosotros, que cuando te identificás con Salomón, más allá de que haya declinado su corazón, era Salomón. ¿Viste? Entonces yo en las oraciones, Señor, ¿por qué siempre me identifico con los personajes que hacen lo malo, los que te angustian el corazón, los que se alejan de tu presencia? Y después también, como decía Lauti, en la resolución con la samaritana, decir, Él no pide que hagas absolutamente nada. Él te llama igual y espera que deposites la fe, no en lo que puedas hacer, sino en lo que Él puede hacer con vos. Entonces ahí entras en una especie de alivio, decís, está bien, soy terrible, pero el Señor me ama igual y quiere transformarme y quiere cambiar esa situación y quiere tener intimidad conmigo. Sí, y no debemos sentirnos, o sea, mal en el sentido de culpabilidad
que nos aleje del Señor, sino al contrario, en arrepentimiento. Claro, sí, sí. Al identificarnos con los personajes de la Biblia, porque está escrito para eso. O sea, son ejemplos para nosotros, los que hemos creído, para que siempre, siempre nuestros ojos estén puestos en el Señor. Y que los seres humanos somos personas que, como siempre lo decimos en el programa, somos personas que nos vamos a equivocar mucho más de lo que vamos a acertar. Entonces, con mayor razón, debemos mirar a Cristo, ¿no? Y confiar en Él. Así que, bueno, el domingo que viene, si Dios nos permite, va a ser más liviano. ¿O no? O no, pastor. O más pesado. Si sigue teniendo el mismo título, estamos complicados. Y sí, tiene el mismo título. Después hay subtítulos que siempre ponemos, pero bueno, lo que gobierna todas las prédicas es justamente un tema que yo no hubiese elegido, la división. Así que bueno, atentos para este domingo. Voy a subir el resumen de las citas bíblicas y de qué tratan el mismo domingo. Así que puedes ir leyendo y así estás al tanto de cómo va a ir desarrollándose el próximo viernes en Mateando con el Pastor. Ha ayudado mucho, ¿no? Esos bosquejos los están utilizando. ¿Sí, Pastor? Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, muy bien. Vamos a un espacio publicitario.